Hola, hola, Bueno, hola Omar. hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho bien. Ah, perfecto. ¿Tú me puedes ver? No. A ver, déjame ver. Ya, Hola Omar, ahí mucho estoy, gusto, ¿no? ya te estoy viendo. Ahí estamos. ¿Cómo A ver, estás? déjame ver aquí un poquito del audio porque no sé si soy tú, no sé si será, déjame ver algo aquí. Pues creo que ya es todo el volumen. ¿Me ¿Tú me escuchas escuchas bajito? bien? Sí, Sí, yo te escucho bien. sí, te escucho bajito, pero lo suficiente como para poder platicar. Ok. Bueno, pues muchas gracias por ayudarme con esta entrevista y pues gracias por ahorita todo lo que descargaste. Sí, sí, Gracias, sí. No, de nada. Bueno, pues como yo te había comentado, yo soy de Guerrero, pero vivo aquí en el DF y Ah, mira, qué interesante. me dejaron, yo estudio psicología y me dejaron en la escuela la tarea de entrevistar a algún psicólogo. Ok. Y bueno, a mí me llamó la atención entrevistarte a ti, pues sobre todo por el tema del mindfulness, las psicoterapias como más científicas que tú manejas, ¿no? Ah, Acá ok, muy bien. seguramente habrá, pero no, yo no conozco directamente algún psicólogo pues más conductual. Ok. Y entonces también pues me gusta el blog, la página de Facebook y por eso me llamó la atención entrevistarte a ti. Ah, muchas gracias por la selección. Y pues como también eres de Guerrero, ¿no? ¿Correcto, sí? Pues para entender un poco pues cómo están por allá en cuanto a psicología. Ok. Claro que sí. ¿Tú de qué parte de Guerrero eres? Yo soy de Acapulco. Ah, mira, qué bien. Y bueno, entonces, primeramente, te comento que el módulo que llevamos es acerca de psicología clínica. Eh, Ujú. entonces nos pidieron entrevistar a algún psicólogo para entender, pues, sobre todo el trabajo eh, con respecto a la diferencia en cuanto a la formación y lo que en realidad es el trabajo ya, pues, afuera, ¿no? En la vida real. Claro, totalmente. En, en las entrevistas, al final, pues, se va como a comparar la experiencia de los diferentes estilos de psicología, de las experiencias académicas, de formación, la realidad pues de las diferentes formas de hacer psicoterapia, corrientes y todo eso. Ok. Entonces pues también Ok. sería muy interesante pues entender estas diferencias, ¿no? Claro, totalmente. Entonces pues me gustaría que nos hablaras un poco acerca de ti, de por qué estudias psicología, qué es lo que haces, bueno, tu nombre completo para todos los que vamos a leer esta entrevista. Ah, ok. Esa entrevista se va a leer, entonces nada más no se va a Seguramente se reproducir va a en video. exponer en el grupo. No, el video es para mí, el video es para transcribirla. Ah, ok, muy bien. Bueno, pues mi nombre es Omar Galarza Santos. Soy psicólogo, estudié la licenciatura en psicología en la Unidad Académica de Psicología en la Universidad Autónoma de Guerrero. Apenas voy a cumplir un año de egresado. O apenas. Y respecto a mi formación profesional, pues bueno, tengo una certificación internacional en terapia racional emotiva conductual, el nivel 1, que la hice en el Instituto Albert Ellis en Nueva York. He cursado 2 diplomados en terapia cognitivo-conductual en el Instituto Guerrerense de Terapia Conductual, el cual es un instituto en Guerrero. Ah, pertenezco a ese instituto en el cual nos encargamos de capacitar a psicólogos y estudiantes de psicología en la práctica clínica. También se le da tratamiento a la población en general a nivel psicoterapéutico. ¿Qué más pudiera decirte? Tengo formación también en terapias contextuales, terapia de aceptación y compromiso,
me gradué haciendo una tesis que es aplicación e integración de estrategias de mindfulness en la terapia cognitivo-conductual para el tratamiento de ansiedad y preocupación. Una tesis que hice para comprobar qué tan efectivo es mindfulness para este tipo de cuestiones. Y Oh, bueno, súper. actualmente trabajo en la Secretaría de Salud, en el programa de atención y prevención y atención de la violencia de género, ¿sí? Y bueno, soy psicoterapeuta en la práctica privada y también trabajo en la institución de gobierno. Es un poquito de lo que he hecho hasta ahora. Oh, claro. Bueno, a eso iba, a ver cuáles eran tus funciones aparte de la práctica privada. Creo que también das conferencias, por lo que vi en tu página. Sí, he dado algunas conferencias, pero a nivel académico, como estudiante, llegué a presentarme en la Universidad de Hipócrates y en congresos de psicología acerca de modelos psicoterapéuticos. Oh, muy bien. Pues háblanos un poco acerca, todavía hablando de la formación, ¿cómo fue pues para ti esta, pues apenas recientemente egresaste, ¿no? ¿Cómo fue este choque, pues por así decirlo, de lo que viste en la escuela o en los cursos? ¿Cómo es el choque con la realidad para ti? O sea, Bueno, claro, claro. Mira, en la escuela que yo estudié, que es por parte de la UAGRO, infortunadamente lo que es los temas relacionados con psicoterapia, la formación es muy deficiente realmente y al parecer es un problema que se tiene en muchas universidades, que a los estudiantes de psicología se les da diversas materias, ¿no? Historia de la psicología, introducción a la psicología, materias como básicas, ¿no? Sin ujú, embargo, al parecer hay una deficiencia y no nada más es en Guerrero, sino en diferentes instituciones académicas donde los estudiantes en lo que a psicoterapia se refiere no tienen una formación adecuada por diversas razones, ¿no? Entonces, mi experiencia personal es que en la escuela en la que yo estudié, pues yo no recibí formación formal en psicoterapia, ¿sí? Sin embargo, yo desde que era estudiante, como de a partir del segundo año, empecé a formarme en psicoterapia, empecé a tomar diplomados externos en el Instituto Guerrerense de Terapia Conductual, que te comentaba. Empecé a tomar talleres, empecé a asistir a congresos, obviamente de manera autodidacta, comprando libros. Los libros de psicoterapia originales son bastante caros, de 800 pesos hacia arriba, no encuentras libros económicos. Y los libros de psicoterapia son caros. Y sí, la formación de un psicoterapeuta, mucha gente piensa que la carrera de psicología es una carrera barata y claro. no es así. Hablando de la función del psicólogo clínico, quien quiera tener una buena formación en psicología clínica, pues tiene que invertir en su formación, tiene que capacitarse en institutos externos a su escuela, tiene que comprar estos libros, tiene que asistir a talleres, a congresos y normalmente no son baratos. Entonces, digamos que la formación que yo tengo y todo el aprendizaje que tengo fue porque lo adquirí en instituciones externas a mi escuela y también de manera autodidacta, leyendo bastante, hay mucha información, videos, libros, PDFs, etcétera. Pero sí, en mi experiencia personal, la formación que recibí en mi escuela fue muy deficiente y todas estas carencias yo las tuve que enmendar mediante formación en instituciones externas. Omar, pues dando seguimiento a tu opinión, ¿por qué crees que pase? Porque como tú dices, no es nada más pues en un fenómeno en Guerrero. Desgraciadamente, pues se da que actualmente la psicología, la formación académica, pues sí es como muy deficiente en cuanto a que es como un poquito de todo. No, realmente, y se ha hablado también aquí en la escuela, pues como egresado no sales preparado para dar terapia. Que lo hagan, pues es otra cosa, pero en realidad no se sale así. ¿Por qué crees que pase esto? ¿Por qué tanta como, no sé si decirlo como dispersión o pues sí como que unos están por un lado, otros están por el otro en cuanto a la formación de un psicólogo clínico? Claro.
Añadiendo a esto, pues desde tu perspectiva, ¿qué viene siendo un psicólogo clínico y cuáles son sus funciones? Ok, son dos preguntas interesantes. Bien. La primera pregunta es complicada porque, bueno, cada institución educativa tiene una infraestructura diferente y el problema que encontramos en psicología clínica es que existen más de 1000 modelos psicoterapéuticos para hacer terapia, ¿no? Entonces, desde ahí, digo, no conozco todas las universidades del país, ni mucho menos, pero tengo entendido que en diferentes estados ciertas universidades tienen una determinada orientación. Por ejemplo, en determinado estado son formación humanista, o en determinado estado es formación conductual o psicoanalista, ¿no? Entonces es un problema muy grande que tenemos en psicología clínica, ¿no? El hecho que existan tantos modelos de psicoterapia hace que sea complicado hacer que los estudiantes de psicología puedan elegir de una manera adecuada cuál va a ser el modelo psicoterapéutico que van a aprender. Porque si tienes 1000 opciones diferentes y acabas de llegar y empiezas a leer un libro y de repente ves otro libro, no sabes qué elegir. Entonces es un problema que tiene la psicología clínica y que parece ser que no se va a resolver pronto, ¿no? Hoy en día lo más moderno en psicoterapia es la psicoterapia basada en procesos del doctor Steve Hayes y el doctor Steve Hodman, que ellos están tratando de unificar la psicoterapia en procesos, o sea, quieren quitar las etiquetas de TCC, de ACT, de FAB, de DBT, de mindfulness, de sistémico, y simplemente hacer un tipo de psicoterapia basada en procesos psicológicos para unificar. Sin embargo, bueno, estamos muy, muy lejos de que eso pueda llegar a pasar en el país, en México y en las universidades. Y respecto al, no sé si tengas alguna duda de todo esto que estoy comentando. No, está muy claro. ¿Sí? Ajá. Entonces, es lo que se está haciendo actualmente. Sí, pero esto es a nivel mundial, obviamente, y va a pasar mucho, mucho tiempo para que... Hay muchos intereses, ¿no? Hay que entender que la psicoterapia al final del día es un producto, ¿no? Claro. Es un producto. Nosotros como psicoterapeutas tenemos que vendernos y la gente que se dedica a hacer psicoterapia tiene que vender sus modelos de psicoterapia, tiene que vender sus talleres, tiene que vender sus libros, ¿sí? Tiene que vender sus congresos. Entonces, el que cada quien esté vendiendo su modelo es tratar de decir mi modelo de psicoterapia es mejor que el tuyo, es más eficaz y me vendo de esa forma y ese es otro problema que tenemos, ¿no? Y respecto a lo de un psicólogo clínico, ¿me comentabas? Sí, ¿qué es un psicólogo clínico y cuáles serían sus funciones? Bueno, es como un término muy amplio. Bueno, un psicólogo clínico es un profesional de la salud mental que se encarga tanto del tratamiento, ¿sí? Del tratamiento de trastornos mentales, pero también abarca lo que es la prevención de los mismos, investigación acerca de los mismos, de esos mismos trastornos, y no solamente es limitarse al tratamiento, sino también a buscar formas de desarrollar, ¿cómo lo podría decir? Mejoras para la salud mental. Sí, es prevenir, es atender, es tratar las problemáticas que se tengan. Y bueno, hay mucha información, ¿no?, acerca de eso. Pero si nos vamos a la parte del tratamiento psicoterapéutico, pues bueno, es un profesional de la salud mental que se encarga del tratamiento de problemas emocionales, psicológicos o conductuales mediante la integración de procedimientos terapéuticos para el tratamiento de estos. Oh, muy bien. Sí, muy bien, muchas gracias. Y desde tu experiencia entonces, ¿cómo sería una formación, pues, quizá no ideal, pero más adecuada para un estudiante de psicología? Si tú pudieras, no sé, cambiar esta realidad o proponer y que se pudiera llevar a cabo esta formación, ¿cómo sería? Vaya, qué pregunta tan interesante. Pues mi formación es conductual, cognitivo-conductual después, y actualmente hago terapias contextuales. Entonces, lo que yo conozco es eso, no te podría hablar del enfoque sistémico, del psicoanálisis o de la Gestalt, porque sí los he leído, pero no los conozco como tal, ¿no? Es muy diferente leer un texto a conocerlo. Claro.
Entonces, bueno, de entrada sería que los estudiantes conocieran los principios conductuales básicos, ¿no? Que existen desde el conductismo. Sería como la base del aprendizaje, ¿no? Aprender principios conductuales básicos, y esto conlleva aprender análisis aplicado del comportamiento, ¿sí? ¿Qué es un refuerzo positivo? ¿Qué es un refuerzo negativo? ¿Qué es un castigo? Conceptos bastante básicos, pero que siempre se utilizan, ¿no? Entonces, tener una base sólida en lo que son los principios conductuales básicos, y a partir de esta base podemos partir a cosas un poco más complejas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día con lo que son las terapias contextuales, muchas veces cuando somos estudiantes de psicología pensamos, digo yo, a mí también me pasó y yo creo que a todos los estudiantes les pasa, que lo más importante en psicoterapia son las técnicas o las estrategias. Estamos obsesionados por aprender decenas y decenas y decenas de técnicas para aplicarlas con los pacientes. Y no es necesario saber cientos de técnicas. Lo importante es entender, ya hablando de terapias contextuales, cuáles son los procesos psicológicos que intervienen en el tratamiento terapéutico, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de acción que hace que tu técnica funcione? Dicho de otra forma, la técnica que tú utilizas está basada en qué principios conductuales, y cuando tú utilizas esta técnica, qué procesos psicológicos desarrollas, ¿sí? Oh, okay. Si los estudiantes tienen claro cuáles son los principios conductuales, ¿no?, que están detrás de las estrategias que intervienen, y además tienen claro qué procesos psicológicos va orientado su tratamiento, pues no es necesario que te sepas 500 técnicas. O sea, no es necesario, ¿por qué? Porque desde un punto de vista conductual, la topografía de la intervención no es importante. Por topografía me refiero a la forma de la intervención. Lo importante es la función. Entonces, si yo conozco... ¿Qué es la función? Perdón, ¿qué es la función? ¿Qué es la función? ¿Para qué me sirve la técnica? Ah, ok. Entonces, yo puedo conocer, por ejemplo, 100 estrategias de mindfulness, por ejemplo, pero todas esas estrategias de mindfulness sirven para lo mismo. O sea, la función es la misma. O sea, aunque yo conozca 100 o conozca 3, si entiendo qué es lo que estoy haciendo, entiendo cuál es la función que está cumpliendo y qué proceso psicológico estoy orientando. Por ejemplo, en la terapia de aceptación y compromiso, ¿sí? Se habla del Exaflex y hablan de procesos psicológicos básicos. Está la aceptación, por ejemplo, ¿sí? Está el yo como contexto, está vivir centrado en el presente, etcétera, ¿sí? Okay. Entonces, cuando tú estás haciendo terapia y ya tienes claro cuáles son los procesos psicológicos a los que va orientada tu intervención, bueno, simplemente es elegir alguna técnica que impacte en esos procesos psicológicos, pero siempre sabiendo qué principios conductuales están detrás de eso. Entonces, para mí sería lo básico que conozcan cuáles son los principios conductuales básicos, tener una formación en modificación de conducta, ¿sí? Y ya partiendo de ahí, pues cada quien va a hacer su elección, ¿no? Si desea ser un terapeuta cognitivo-conductual en base a lo que ha leído, o si decide ser un terapeuta contextual. Pero eso sería como lo básico, entender los principios conductuales, entender los procesos psicológicos, los mecanismos de acción, y ya con eso la psicoterapia, una vez que entiendes eso, la psicoterapia tiene una estructura y una lógica, ¿sí? Entonces, y eso te da la facilidad de poder intervenir de una manera adecuada. Ok. Bueno, como tú nos habías comentado, tu formación pues todo el tiempo ha sido más hacia este enfoque. ¿Siempre estuviste como decidido sobre este enfoque o qué te llevó a seleccionar esto? Y pues si nos puedes describir un poco más sobre este enfoque que tú utilizas. No, bueno. Ajá. No escuché lo último que me comentaste. ¿En qué consiste este enfoque
vendría siendo como derivado de las terapias cognitivo-conductuales. Las terapias contextuales. Ajá, son como de la Ya. tercera generación, ¿no? Ah, sí, así se presentan, ajá, como tercera generación. Bueno, antes me preguntaste algo. No, la verdad es que yo he estado explorando muchos modelos de psicoterapia. Te he leído, pues, de psicoanálisis, de gestal, de sistémico, pero lo he leído, o sea, no lo conozco, simplemente lo he leído. He leído de muchos modelos de psicoterapia, no sé, unos 50 tal vez. Oh, Y sí, es, muchos. y pues nada, es leer, 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 pero yo llegué a los modelos cognitivo-conductuales porque son muchos, no nada más es uno, son múltiples modelos cognitivos conductuales, por un psicólogo, el psicólogo Eric Acevedo. Lo conocí en una conferencia y me gustó mucho lo que hablaba él. Se me hizo, ¿sabes cuál es la ventaja del modelo cognitivo conductual respecto a otros modelos? Sí, Que es un modelo muy estructurado. Son modelos muy estructurados que tienen protocolos de intervención que le dicen a los terapeutas cómo intervenir paso a paso, a diferencia de otros modelos de psicoterapia como el psicoanálisis, por ejemplo, o mejor dicho, la terapia psicoanalítica o la terapia gestal, no tienen protocolos de intervención definidos que le permitan al estudiante novel, ¿no? Que no tiene experiencia, cómo orientar su tratamiento. Entonces, los modelos cognitivo-conductuales tienen manuales protocolizados que te permiten saber paso por paso qué vas a hacer y cuando estás empezando es una guía excelente. Entonces, cuando yo empecé a leer TCC, se me hizo eso, se me hizo fácil porque me llevaban de la mano y porque realmente los modelos son, la información es muy clara, ¿no? Los conceptos no son tan complejos de entender y es muy estructurado. Y otros modelos de psicoterapia no lo son, definitivamente. claro. O sea, es más amable también para un estudiante, ¿no? Acercarse a estos enfoques. Claro, y ya si lo ves para cuestiones laborales de cuando somos estudiantes, normalmente no vemos esa parte. El modelo cognitivo-conductual en el sistema de salud de la Secretaría de Salud en México es el modelo preponderante. Sí, las guías clínicas están hechas en TCC. Pues si tú vas a pedir trabajo con terapia gestal o con enfoque psicoanalítico y el requisito es que tengas formación en TCC, probablemente no te lo den porque no estás cumpliendo el requisito. Y Oh, también muy otro importante. enfoque, claro, otro enfoque que también acepta la Secretaría de Salud es el enfoque sistémico. Ok, Ese es un punto importante a tener en cuenta para cuestiones laborales en sistemas de salud, por ejemplo. pues sí, precisamente hablando del campo laboral del psicólogo clínico, pues esta es parte de tu experiencia. No sé si quieras aportar más sobre este tema. ¿Cómo ves el área laboral? ¿Cómo ha sido pues ahora sí que entrar en esta forma ya de ejercer tu práctica psicológica? Bueno, pues aquí en el estado de Guerrero no se tiene la cultura de ir al psicólogo, entonces eso es un, ¿cómo lo podría llamar? Es un obstáculo que se tiene, ¿sí? Pues yo tengo aproximadamente como 2 años haciendo psicoterapia y sí, sí es complicado, ¿no? Lo hacía en consultorio particular, ¿no? Y sí, no es nada sencillo en mi experiencia personal. A pesar de que tenía la formación y la experiencia, digo, eso yo creo que le pasa a todos los terapeutas, los pacientes son muy irregulares, faltan mucho, y sí sí es complicado la parte de la psicoterapia privada, o sea, tener un pensamiento de que voy a poner mi consultorio y voy a tener decenas de pacientes, pues en mi experiencia no pasó, ¿no? Y me imagino que para la mayoría de los terapeutas noveles es un camino complicado la parte de la psicoterapia privada, pero me gustaría pensar que una vez que ya eres un terapeuta reconocido, que ya eres un terapeuta con varios años de experiencia, pues ya es diferente la situación laboral. Ok, claro. Y bueno, y ya hablando como de tus experiencias diarias, eh, ¿cuáles son los casos como más comunes que te llegan
en la terapia? Los trastornos de ansiedad. Oh, El trastorno de ansiedad generalizada es el trastorno más recurrente que me llega. Este, trastornos de ansiedad, los trastornos del estado de ánimo también, pero menos en mi experiencia personal. O sea, mm, personas que tienen, pues lo típico, ¿no? Lo de la sintomatología, las preocupaciones, insomnio, taquicardia, sudoración, no poder estar, agitación psicomotora, o sea, tal y como lo establecen los manuales, así llegan, pero en mi experiencia personal son trastornos que si les das un buen tratamiento, si haces un buen diseño de caso, funcionan. Por ejemplo, yo he utilizado mucho mindfulness para tratar trastornos de ansiedad y hasta el día de hoy todos los pacientes, todos han mejorado hasta el día de hoy. oh, muy bien, qué bien. Y pues alguna vez te ha llegado algún caso como muy complicado que, pues, igual que hasta se salió de la norma en cuanto a que tú no lo esperabas. ¿Te ha pasado eso? Sí, en una ocasión traté a una persona con trastorno límite de la personalidad y pues como todos sabemos son casos bastante complicados y complejos por el problema de regulación emocional que tienen, ¿no? Extremo. Entonces sí, simplemente la vi 4 o 5 sesiones y decidí referirla porque no me sentí lo suficientemente capacitado para tratarla. Entonces consideré que lo más adecuado era enviarla a un terapeuta con más experiencia y pues la tuve que referir. Muy bien. Y hablando de este trabajo interdisciplinario, ¿tú lo llevas a cabo? ¿Tienes, no sé, colegas médicos o abogados, quizás, no sé, llevas a cabo esta forma de trabajar de algunos psicólogos? Ya, solamente con un psiquiatra. Claro, Sí, cuando considero que es importante que él o la paciente reciban medicación, lo refiero con él, ya él le da el tratamiento psiquiátrico y trabajamos a la par, tratamiento psicológico y psicofarmacológico. muy bien. ¿Y cuáles son las habilidades que tú consideras debe tener un psicólogo clínico? Ah, mira, muy buena pregunta. Vaya, tendría que dividirla en dos, Ujú, ¿no? Por un lado, lo que se conoce como habilidades terapéuticas, ujú, que es en lo personal lo que más trabajo me costó a mí la psicoterapia fueron las habilidades terapéuticas. Es tener la capacidad de conectarte con la otra persona, ser empático, ser compasivo, saber validar a la otra persona, saber hacer paráfrasis, saber hacer silencios, poder reflejar la experiencia de la otra persona, tener la capacidad de realmente experimentar lo que la otra persona está experimentando, no simplemente decirle te entiendo o lo veo, o cosas de ese tipo que normalmente decimos, y poder leer a la persona entre líneas, ¿no? Esto que me está diciendo que está significando, tener un buen nivel de atención, ¿sí? ujú. Entonces, toda es la parte de las habilidades terapéuticas y solamente se desarrollan pues cuando estás en sesión, ¿no? Porque estás en una interacción diferente a cuando estás en la vida cotidiana. O sea que eso sería también con el paso del tiempo que se va mejorando Totalmente, sí, la experiencia. yo creo que hoy en día, por ejemplo, mis habilidades terapéuticas y la otra parte que te voy a mencionar es, por un lado están las habilidades terapéuticas, ¿sí? Que son las que te acabo de mencionar, y por Ujú, otro lado está la formación, ¿sí? ujú. La formación que es todo el aspecto teórico, metodológico y procedimental que debes de tener. Debes de tener, pues, la formación teórica, ¿no? En algún modelo, no necesariamente tienes que conocer 100 modelos. Un solo modelo está bien, pero que realmente lo conozcas, ¿no? Conocerla teóricamente ese modelo, ¿sí? Conocer las bases teóricas de ese modelo y también entender los procedimientos y las técnicas de ese modelo, cómo se aplican, cuándo se aplican, por qué se aplican y por supuesto tener práctica clínica, ¿no? Entonces,
si logras llevar de la mano las habilidades terapéuticas por un lado con la formación académica, teórica, y las logras entrelazar, pues es una combinación excelente. Pero sí tiene que haber un equilibrio, porque encontramos a terapeutas que son excelentes en las habilidades terapéuticas, Sí, son muy claro. buenos en la parte compasiva, de la validación, Ujú. pero a la hora de aplicar procedimientos se desploman en pedacitos, ¿sí? Sí, es cierto. Y por otro lado encontramos a terapeutas excelentes en la parte técnica, en la parte procedimental, pero que en las habilidades terapéuticas son malos, ¿no? Los pacientes les dicen cosas como que, pues sí, sí me resolviste el problema, pero nunca sentí que me entendieras, ¿no? También. Nunca me sentí comprendida, comprendido. Entonces, ese es un debate que hasta el día de hoy sigue, ¿no? Que qué es lo que cura qué es lo que cura en la psicoterapia. Si la relación terapéutica, ¿no? Haciendo referencia a las habilidades terapéuticas, como modelo de psicoterapia, la terapia centrada en el cliente de Carl Rogers, ¿no? Que él hablaba que la aceptación en la validación haría que la persona tuviera los recursos de afrontamiento para resolver su problemática. Y por otro lado está si las técnicas, las estrategias de los modelos psicoterapéuticos es lo que cura o es lo que da el tratamiento a los pacientes, ¿no? Todavía se sigue haciendo el debate, cada quien tiene su propia teoría y postura, ¿no? De qué cura qué, pero sí, esas dos cosas son muy importantes, ¿no? Y todo buen terapeuta tiene que tenerlas definitivamente. No es opcional, tiene que tener ambas. Oh, muy, muy interesante, muy buena respuesta, gracias. En cuanto a un poco sobre tu experiencia, ¿qué crees que pasa, pues, por ejemplo, con los clientes que muchas veces, pues, se enfrentan a este tipo de problemas que van al psicólogo y pues se encuentran con malas prácticas psicológicas, pues debido a la mala formación o a la falta de habilidades? ¿Has hablado con las personas acerca de eso? ¿Cuál ha sido o lo has vivido tú mismo? Sí, sí, claro, sí. Llegan las y los pacientes y te dicen como que es que yo ya estuve con 2 psicólogos o 3 psicólogas y no veo cambios, no creo en los psicólogos, Sí. ¿no? Ese tipo de cuestiones. Y yo les explico, siempre en la primera sesión soy muy psicoeducativo. Y lo que les digo, mira, en psicología existen miles de formas de hacer terapia, ¿sí? Miles de formas de hacer terapia. No sé qué formas de terapia hayan hecho contigo en el pasado. Y les pregunto, oye, ¿qué tipo de terapia hicieron contigo? Y me dicen, no, es que mi terapeuta nunca me dijo, ¿no? Y ya les digo, es que es la obligación del terapeuta explicar qué tipo de tratamiento va a utilizar, ¿no? Y ya les hago un poquito de psicoeducación, les explico que los modelos de psicoterapia que yo utilizo pues están basados en evidencia científica, ¿no? Ujú. Pero rápido se dan cuenta porque me dicen, es que contigo es diferente. Le digo, ¿por qué es diferente? Es que con los otros terapeutas solamente hablábamos y hablábamos y hablábamos. Nunca me enseñaban nada, nunca me explicaban alguna estrategia, no me dejaban actividades para casa, solamente era hablar. Sí, el clásico como cliché de la psicoterapia, ¿no? De que solo se va a hablar o te Exacto. vas a recostar al diván. Así es. Entonces, sí, he llegado a encontrarme con esos obstáculos al principio, tal vez, ¿no? Con el sesgo, bueno, no sesgo, sino por un hecho de que tuvieron terapeutas que no los atendieron de una manera adecuada y no creen, ¿no? Pero afortunadamente, pues, siguen asistiendo y empiezan a hacer las actividades que acordamos y empiezan a notar mejorías. Ok, muy bien. ¿Qué herramientas de trabajo tiene el psicólogo clínico que tú utilizas pues, en consulta? ¿Qué entiendo por herramientas? Mm, pues mucho se escucha que muchos psicólogos utilizan test de baterías, libros, lecturas. Ah, Sí, ya, para la psicoterapia, ¿te ajá, refieres? sí. Ah, ya. Pues depende del caso clínico, ¿no? Siempre va a ser, tú como terapeuta siempre te vas a adaptar al cuadro clínico que te esté presentando él o ella.
Entonces, dependiendo de la formulación del caso, va a ser las estrategias que vas a utilizar. Por ejemplo, si consideras que algún paciente se beneficia con algo de biblioterapia, ¿no? Recomendarle leer determinadas cosas, pues se lo recomiendas. Si consideras que es más adecuado hacer estrategias de exposición, si es más adecuado ponerlos a hacer prácticas de mindfulness, pues lo haces. Eso va a variar dependiendo del caso clínico. Y respecto a lo de los test, pues también depende, ¿no? Por ejemplo, las terapias contextuales en ese sentido con los test no son muy amigables con los test, por así decirlo. No les gustan los diagnósticos, ¿no? El diagnosticar a una persona con trastorno de depresión mayor no están de acuerdo en eso. Lo manejan como que la depresión es una situación vital, y etcétera, etcétera, etcétera. No están tratando de despatologizar los problemas de la vida cotidiana. Pero obviamente en los sistemas de salud pues tienes que dar un diagnóstico forzosamente. Entonces, pues existen muchas herramientas. Yo utilizo el inventario de depresión de Beck, o el inventario de ansiedad de Beck, o de Hamilton. Dependiendo del cuadro clínico, vas a orientar qué tipo de prueba te va a servir para lo que tú quieres. Si es algo de trastorno obsesivo compulsivo, algún test que sea para obsesiones, compulsiones. Si es estrés postraumático, algo que te mida estrés postraumático. Pero eso tú ya lo vas notando después de la primera entrevista, que vas a aplicar más adelante. Ok, muy bien, gracias. Bueno, un poco también podrías hablarnos acerca de la importancia de la ética, pues en la psicología clínica. ¿Cuál sería tu opinión? Ok, es una pregunta interesante. Claro, sí, pues es un supuesto básico, ¿no? Que como terapeuta, como psicólogo clínico, pues inclusive en el código deontológico del psicólogo establece que los psicólogos y las psicólogas deben de utilizar procedimientos científicamente validados, ¿no? Entonces, si eres psicólogo o psicóloga y no estás utilizando un procedimiento validado, pues desde ahí ya estás violando el reglamento del código ético, ¿no? No estás siendo ético de acuerdo a ese código. Pues con respecto a esto, perdón, pues actualmente como que hay mucho eclecticismo, pues también muchas terapias que no están validadas y que no hay como una regulación. ¿Qué opinas de eso? Sí, es un problema muy grave que tenemos en México. En México cualquier persona puede ser psicoterapeuta, cualquiera. Un estudiante de preparatoria de 17 años puede mandarse a imprimir sus tarjetas como psicoterapeutas y poner su consultorio. Y no hay nada ni nadie que impida que lo haga. Sí, porque la figura del psicoterapeuta no está regulada legalmente. Okay. Entonces, es así de sencillo. Cualquier persona se puede anunciar como psicoterapeuta y no tendría repercusiones legales, porque esa figura no existe. Si se anunciara como psicólogo, sí, porque ahí sí hay usurpación de profesión. Pero es un problema grave que hay en México. Cualquiera puede ser psicoterapeuta, literal, cualquiera, y no hay forma de que se le castigue por eso, ¿no? Y si cualquiera puede ser psicoterapeuta, pues cualquiera puede leer algún libro, digo, lo vemos hoy en día con estas personas, con los coaches, ¿no? Puede leer algún libro, puede ver un video en YouTube, qué sé yo, y a partir de ahí empezar a dar terapia. Claro. Entonces, es un problema bastante grave. En España ya hay una campaña muy importante en contra de las pseudociencias, ¿no? En contra de procedimientos que no están validados y están haciendo como una especie de cacería en España los psicólogos, y qué bueno que lo hagan. Que si de repente encuentran un sitio web de alguien que está anunciando terapia psicológica y que no es psicólogo, lo puedes denunciar y ya se toman medidas legales, ¿no? Pero aquí en México pues, estamos años luz de que pase eso. Y es así de grave, o sea, cualquier persona puede ser psicoterapeuta y si cualquiera es terapeuta puede hacer lo que se le ocurra, literal.
lo que se le ocurra, y pues las personas normalmente terminan peor que como cuando llegaron. ¿Por qué? O más bien, ¿cómo es que los psicólogos podríamos hacerle frente a esta problemática? ¿Por qué será que las personas recurren tanto a, pues, a pseudoterapias o a estos remedios mágicos y no a la psicoterapia clínica? Sí, bueno, de entrada por la cultura, ¿no? Porque la cultura dice que la psicoterapia o los psicólogos son personas que están locas, ¿no? Pues No, ya traen un también. estigma social muy grande, ¿no? Y es bien interesante porque la gente, en mi experiencia, al psiquiatra, que es la persona que se encarga de estudiar casos más graves como la esquizofrenia, no lo notan de esa forma. O sea, una persona puede ir al psiquiatra sin ningún problema, porque no lo relacionan con locos, ¿sí? Ujú. O sea, en el imaginario popular no es así. Pero si va con el psicólogo, entonces sí, ¿sí? Y es bien chistoso porque en todo caso el psiquiatra es el que trata trastornos graves como la esquizofrenia, pero la sociedad no entiende esa parte. Ok. Entonces, Ujú. ¿qué Sí, pudiéramos continúa, hacer? perdón. Pues muchas cosas. De entrada tendríamos que hacer alguna iniciativa de ley, ¿no? Me parece que en la Ciudad de México sí existe la ley de salud mental, en la cual establece determinadas cuestiones respecto a psicoterapia. No, hace tiempo que la ley no la recuerdo, pero sí hay una ley de salud mental y ahí establece determinadas cosas, pero en general en el país no existe algo tal como ley de salud mental. Entonces, que cada psicólogo y psicóloga desde el lugar en donde esté, hacer movimientos desde un punto de vista jurídico, ¿no? Porque eso tendría que regular desde un punto de vista jurídico. Y una vez que se pudiera hacer esto, ¿no? En el cual, pues mínimo se establezca que tiene que ser psicólogo la persona, ¿no? Como requisito básico. Eh, Empezar a partir de ahí porque el código ético lo dice, se deben utilizar procedimientos validados científicamente, pero pues, ¿no? Sí, bueno, Eso ya pudiera desde el ser. primer, lo primero ya se está incumpliendo, entonces ya podemos ver cómo está el campo. Sí, 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 exactamente. Entonces también sería, y que todos los que son psicólogos y psicólogas se apegaran a procedimientos científicos, ¿no? Que hubiera también algo desde un punto de vista jurídico y hacer más promoción, más divulgación de lo que es la terapia psicológica, para que la población también se familiarice con esto y no lo vea como algo extraño. Claro. Bueno, eh, pues ya casi para finalizar, a mí, bueno, me gustaría mucho escucharte acerca, pues si nos puedes hablar un poco más cómo desarrollaste o cómo te fue con la tesis en cuanto a mindfulness, que suena muy interesante. Ok, Y en general, pues tu opinión acerca de la investigación en psicología, porque también es algo que se deja de lado muchas veces. Los psicólogos, pues solo los psicólogos clínicos se dedican mucho a la práctica, pero dejan de lado la investigación. Igual y eso pues es muy importante entender y escuchar tu opinión. ok, respecto a la tesis. Yo estuve haciendo mis prácticas y estancias profesionales en consulta externa de psiquiatría durante 6 meses y en esos 6 meses tuve la oportunidad de tratar a muchas personas. Entonces, si bien es cierto que es bien sabido que el mindfulness disminuye la ansiedad, el estrés, la preocupación, pues son resultados externos, ¿no? Que lo puedes ver de investigaciones hechas en Estados Unidos, hechas en Argentina, etcétera. Entonces yo quería comprobarlo en primera persona, ¿no? Ser yo el que hiciera esta cuestión. Fue una investigación pues pequeña en un sentido estricto, solamente fueron 7 pacientes, pero a 7 pacientes a los cuales les di un tratamiento completo. Todos estaban diagnosticados con trastorno de ansiedad generalizada y a la par tomaban fármacos para controlar la ansiedad y con ellos diseñé un protocolo de intervención de mindfulness donde integré, vamos, la base era la terapia cognitivo-conductual, la estructura de TCC,
12 sesiones. Sin embargo, integré estrategias de mindfulness, de la terapia de aceptación y compromiso, de la terapia dialéctica conductual y también ejercicios del entrenamiento basado en estrés. Bueno, de Kabat-Zinn, se me fue el nombre en este momento. O sea, integré como de 4 modelos en uno solo y lo armé. Y eso fue lo que apliqué, porque los protocolos de mindfulness que existen no me servían, porque esos protocolos son para intervenciones grupales. Entonces yo tenía que diseñar un protocolo para intervenciones individuales. Y los modelos que leí, terapia cognitivo-conductual basada en mindfulness de Bruno Kayun, por ejemplo, no me alcanzó a convencer. Entonces dije, no, tengo que diseñar algo yo, y diseñé un protocolo. Ese protocolo es un protocolo de 12 sesiones en el cual se empieza con cosas muy sencillas, como prácticas de meditación simples, efectos atencionales externos, y va subiendo el nivel a cuestiones interoceptivas, sensaciones, pensamientos, con ejercicios de exposición. Sí, fue algo bastante interesante y los 7 pacientes recibieron 12 sesiones de psicoterapia y todos, absolutamente todos mejoraron bastante y logré comprobar el objetivo de la tesis, ¿no? Que era saber si disminuía o no su sintomatología y efectivamente todos los pacientes mejoraron, tanto en la ansiedad como en preocupación, que eran como las variables que quería medir, y se logró el objetivo. Tardé bastante, me tardé más o menos como un año en hacerla, porque en esa tesis yo quería lograr 3 cosas. En primer lugar, explicar de manera clara, concisa y en un solo documento qué es mindfulness. Creo que lo logré. En segundo lugar, explicar cuál es la diferencia de mindfulness entre modelos de psicoterapia. Y la más importante de todas, explicar y diseñar un protocolo que enseñara cómo se aplica mindfulness y en qué consiste. Porque si tú lees la literatura actual es muy confuso. El tema de mindfulness es muy confuso. Cada modelo hace lo que quiere con él. Entonces, yo creo que en la tesis, si alguien lee la tesis, puede quedar como muy, muy claro en qué consiste. Y los resultados fueron favorables. Se logró la mejoría de todos los pacientes y ya. Y respecto a la investigación que me comentas, pues sí, es algo que es importante, ¿no? Todas las ciencias, sin importar cuál sea, evolucionan gracias a la investigación, ¿no? No puede haber conocimiento sin investigación y es un campo que falta mucho, ¿no? Mucho que hacer. Por ejemplo, aquí en Mindfulness yo no encontré, en la investigación que yo hice, me metí a las páginas de la UNAM, del Politécnico, del Tecnológico de Monterrey, a lo de las tesis, alguna tesis similar a la mía, ¿sí? Encontraba tesis de mindfulness donde medían otras variables diferentes, pero de un estudiante que aplicara un protocolo de intervención que él había diseñado a 7 estudiantes, un tratamiento completo, no encontré algo similar. Entonces sí falta hacer mucha investigación para ver cómo se puede evolucionar, ¿no? Y mejorar en los procedimientos y en la intervención. Pues muy interesante. ¿Y está en línea tu tesis? No está en línea. Estaría bien para leerla. Sí. Y bueno, para terminar este tema, ¿sobre qué aspectos sería interesante o hace falta más investigación en psicología, en la psicoterapia clínica? Uy. Al menos aquí en México. Pues realmente sobre muchas cosas. Se me ocurre, por ejemplo, probar a los modelos de psicoterapia, la terapia de aceptación y compromiso con población mexicana. Digo, claro que existe investigación, pero es pequeña la muestra, ¿no? Son pocas las investigaciones comparadas con lo que ha hecho TCC, por ejemplo, ¿no? Que tienen pues, decenas de años haciendo investigación y ya que es nuevo, pudiera hacer eso, cosas de terapia de aceptación y compromiso,
investigar más acerca de los procesos psicológicos en psicoterapia también. Son los como que me vienen a la mente en este momento. Claro. Pues Realmente sí, hay hay como muchas muchísimos cosas. temas, pero, Sí. pero sí. Muy bien. Bueno, pues creo que son todas las preguntas. Digo, porque podríamos hablar ahora sobre pues, este tema. Claro. Pues algo que quieras agregar para cerrar esto, algo que nos quieras decir a los estudiantes de psicología que no te haya preguntado y que creas que sea muy importante. A ver, déjame pensar un poquito qué pudiera ser. Pues que se tomen que tomen la carrera como algo serio, ¿no? Entiendo que en la universidad todos tenemos muchas distracciones, ¿no? Que estamos en una edad en la que queremos divertirnos, pasarla bien, y está excelente, o sea, háganlo. No lo dejen, no se pierdan esa oportunidad porque ya no regresa, ¿no? Sin embargo, también que sean conscientes, ¿no? Que siempre estén conscientes que el mercado laboral, ¿no? Digo, cada lugar es diferente, pero en esencia es como la misma problemática que tenemos en México, es reducido para los psicólogos y las psicólogas, y que empiecen a pensar desde un punto de vista económico, ¿sí? Yo ese pensamiento no lo tuve como estudiante, o sea, si bien es cierto que pueden leer sobre miles de temas de psicología, ¿no? Y es excelente que lean sobre miles de temas, que empiezan a preguntarse, ¿y esto que estoy leyendo me va a servir para tener alguna ganancia económica? Por ejemplo, si yo estoy leyendo de psicología evolutiva, por ejemplo, ¿no? Que es un tema muy interesante, psicología evolutiva, preguntarme, a ver, este tema de psicología evolutiva, ¿cómo podría ganar dinero con él? ¿No? ¿En qué cómo podría ganar dinero con psicología evolutiva? ¿No? ¿En qué puede servir este tema? ¿No? Tal vez me guste mucho, tal vez sea muy interesante, pero tal vez en el mercado laboral no haya algo relacionado con psicología evolutiva. Entonces, me está sirviendo bastante, pero para cuando yo termine la carrera, tal vez eso que leí no me ayude. Es un ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que no funcione psicología evolutiva. Entonces, si yo estoy leyendo, por ejemplo, si a mí me gusta mucho leer de neuropsicología, ok, pues voy a aplicar pruebas neuropsicológicas y de ahí voy a ganar tanto dinero, ¿no? Si estoy leyendo de psicoterapia, esto de psicoterapia es porque voy a ser psicoterapeuta y puedo ganar tanto dinero. Psicología educativa, tiene estrategias de aprendizaje y puedo ganar dinero enseñando estrategias de aprendizaje. ¿Sí me explico? O sea, no solamente, o sea, es muy bonito poder leer sobre muchos temas que nos gustan, que nos apasiona, porque yo fue lo que hice durante toda la carrera, pero me hubiera gustado que alguien en el pasado me hubiera dicho lo que yo te estoy diciendo, ¿no? O sea, sí lee lo que tú quieras leer, pero ya empieza a pensar cuando tengas tu tarjeta de presentación, cuando tengas tu sitio web, qué servicios vas a ofrecer al público en general, ¿no? Si estoy leyendo de psicometría, claro, voy a vender evaluaciones psicológicas y esto lo vendo. Estoy leyendo de neuropsicología, es que voy a hacer pruebas neuropsicológicas. Estoy leyendo de psicoterapia, es que puedo hacer psicoterapia y ser psicoterapeuta. Estoy leyendo de reclutamiento, voy a ser psicólogo organizacional. O sea, que lo que estés leyendo lo vincules con una posible ganancia futuro, ¿sí? Desde un punto de vista económico, para que leas cosas que le puedas encontrar una utilidad económica. No estoy diciendo que si lees de otros temas que no la tienen no te sirvan, por supuesto que te van a servir para tu formación profesional, pero sí que empieces a enfocarte cómo te vas a vender, qué servicios vas a ofrecer y que te empieces a formar en esos temas. Porque pues la formación del psicólogo siempre está, nunca vas a dejar de formarte. Pero a partir del supuesto que una vez que eres psicólogo vas a empezar a formarte, cuando no te formaste como estudiante universitario, pues es muy desgastante. Yo he conocido a gente que empieza a leer libros de introducción a la psicología cuando ya es psicólogo. Y es como, pues qué bueno que esté leyendo, ¿no? Porque hay psicólogos que nunca van a leer nada, pero eso lo pudo haber hecho cuando era estudiante, ¿no?
Entonces te perdiste 4 o 5 años muy importantes de tu formación y en el futuro se pagan las consecuencias, ya sean positivas o negativas, ¿no? Ya en el futuro ves los beneficios. Yo, por ejemplo, ya empiezo a ver los beneficios de todos esos años de esfuerzo, de todas esas horas de estudio, de toda esa inversión. Yo recuerdo que gastaba becas completas en libros, ¿no? Y hoy en día, pues ya la psicología me empieza a regresar eso de diferentes formas, ¿no? Y dices, bueno, vale la pena. Pero sí es importante eso, empezar ya a pensar cómo te vas a empezar a vender profesionalmente y en base a eso empezar a leer, para no leer 100,000 temas y de esos 100,000 temas solamente 5 o 10 te ayuden a vender y los otros pues no. Pues muy buen consejo, gracias. No, no lo había escuchado de alguien más. Yo creo que no lo escucharía. Ok, qué bueno. bueno. Pues muchas gracias, Omar. Creo que con esto terminamos la entrevista. Digo, fue pequeña porque pues no tengo tanto el tiempo para andar más, pero pues muchas gracias porque aún así pues fue muy sustanciosa, da para mucho debate y pues espero cuando se la comparta a mis compañeros que también pues aprecien todo esto que nos estás diciendo porque es muy muy bueno y muy útil para nosotros. Pues como te digo, yo vivo aquí en Ciudad de México y cualquier cosa, si un día vienes, pues aquí estoy. Muchas gracias. Pues gracias, Sí, nada. Pues cualquier cosa estamos en contacto por Facebook. Claro que sí. Muchas gracias. De nada, hasta pronto. Hasta luego.